Bueno, ya adivinaron quiénes son esas jovencitos. El 21 de diciembre del año 91, este diciembre van a ser 30 años de que esta enamoradísima pareja uniera sus vidas. El Señor me regaló a mi preciosa esposa y ese, aunque no lo crean, yo creo que a veces ella también lo duda, ese soy yo. No, ese era yo. Ese era yo en tiempos, no sé si mejores o peores, pero por lo menos otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Mi esposa muy preciosa, el regalo hermoso de Dios. Porque voy a hablar, pero no voy a hablar de esta pareja, voy a hablar de otra pareja, para que mi esposa esté más tranquila. Voy a hablar de otra pareja, y siempre que vamos a hablar de parejas, nos remitimos aquí a Efesios capítulo 5, es el típico porción de la Escritura para edificar el tema de parejas. Si usted alcanza a leer hasta aquí, pero si usted también ya es más o menos de mi edad, seguro no alcanza a leer. Pero si tiene Biblia ahí o su smartphone, o si no, en braille la puede ir leyendo mientras yo trato de leer acá. Efesios 5:22, escuche lo que dice. Escuche esto va a generar aquí todo, un poco de dinámica aquí de emociones, interesante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hoy voy a hablar de Afganistán por lo que veo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Les advierto, no me pongan esa cara de progresista ofendido, ¿sí? No voy a hablar de relación de pareja, voy a hablar de una pareja en particular. Y quiero que fije toda su atención en esta expresión que dice el apóstol Pablo, hablando del tema de pareja. Ya tal vez estaba dando esa lectura y la empezaron a mirar las señoras como me están mirando ahorita, y entonces Pablo dijo, no, yo estoy diciendo es de Cristo y la iglesia, no, es como por poner un ejemplo, ¿no? Como por poner un ejemplo, yo pues para poner un ejemplo, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia, señoras, perdónenme, ¿cierto? Más o menos, tal vez yo creo que no. Mire cómo él está diciendo, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. A ver, para que el apóstol Pablo, escúchame esto, y es fácil presumir con la historia de Pablo, porque en mi opinión humilde y generalmente equivocada, Pablo era presumidito y tenía de qué, ¿sí? Y Pablo, por ejemplo, fue llevado, no sabe ni siquiera si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo, donde le fueron dadas visiones y revelaciones que Dios mismo le dijo, eso es para usted, no se lo cuenta a nadie. ¡Wow! Y ese hombre que la tiene clara, que Jesús fue el que lo llamó, Jesús después de resucitado, de la gloria vino, lo hizo caer en el camino de Damasco y lo llamó, ese hombre al que todo lo entiende y que toda la palabra le es revelada de una manera impresionante, ese hombre considera esto el grande misterio de las Escrituras, el más grande misterio de la Escritura. Lo que vamos a aprender hoy es empezar un proceso que nos lleva a descubrir lo que según Pablo, y estoy absolutamente de acuerdo con él, es el misterio más grande de la Escritura, el misterio maravilloso que nos va a cambiar la perspectiva y nos va a poner en línea con los pensamientos de Dios. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Ese misterio es tan complejo que nos toca irnos hasta el final de las Escrituras, para que solo hasta el final de la Escritura es que el misterio empieza a ser revelado. Si usted va a lo último, para que lo sepa, la Biblia termina en Apocalipsis, y Apocalipsis termina en el capítulo 22. Muy al final de la Escritura es que este misterio es resuelto, es revelado. En el capítulo 21, en el versículo 2, el apóstol Juan, el discípulo amado, cuenta esto. Él está diciendo, y yo, Juan, está diciendo él,
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Escucha cómo era: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan dice, yo vi la esposa del Cordero, yo la vi en la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo ya arregladita y vestida, dice él. Y le dicen, bueno, ¿cómo fue? Cuéntenos. Y entonces él amplía, en el versículo 9 amplía cómo fue el suceso. Dijo, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Repito esa parte, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Juan que le iba a mostrar? Venga que le voy a mostrar, ¿qué? ¿Qué le voy a mostrar? La esposa del Cordero. Voy a mostrar la esposa del Cordero. O sea, sorpresa, Jesús tiene esposa, la esposa del Cordero. Le va a mostrar la esposa del Cordero. ¿Qué le mostró? La santa ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Escuche esto, usted aquí ya solito puede sacar una conclusión. Porque yo vengo de la cultura, la revelación ha sido progresiva y cada vez aprendemos más cosas. Y yo vengo de los campamentos en que me gozaba y aún me gozo cantando, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Yo algún día estaré en la nueva Jerusalén. Y resulta que ahora cuando leo la Biblia, paro tantico de cantar y de aprender teología solo de las canciones, y leo la escritura, encuentro que Juan le dice, el ángel le dice a Juan, vea, le va a mostrar la esposa del Cordero, y le mostró la Jerusalén celestial. Luego la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. ¿Y qué nos dijo Efesios? Que quién era la esposa del Cordero, como Cristo y la iglesia. Ahí está el gran misterio. El gran misterio es que Cristo tiene esposa. O tiene prometida por ahora, pero va a tener esposa. Y por eso cuando inventan cuentos de que se tuvo hijos con María Magdalena, es una blasfemia, es absurdo, es ridículo, porque la esposa del Cordero está siendo preparada. Entonces, si el ángel le dice, le voy a mostrar la esposa, y le muestra la nueva Jerusalén, pues quiere decir que la nueva Jerusalén es la esposa. Entonces por esas calles yo voy a caminar. No, por esas calles ya estoy caminando, porque yo ya estoy en la iglesia, no sé usted. Ya estamos disfrutando de todo lo que, lea la descripción de la Nueva Jerusalén y se va a dar cuenta que es lo que está preparado y regalado por Dios, entregado por Dios a la iglesia. Ese misterio es un misterio que está abriéndose ante nuestros ojos, que la iglesia es la esposa de Cristo. Ya, la iglesia es, bueno, ¿por qué es un misterio y por qué es tan importante conocerlo? Porque nos han enseñado miles de enfoques, no están mal esos enfoques, no están mal. Pero este misterio que es revelado al final de la Escritura, la Biblia finalmente es una historia romántica. La Biblia finalmente es una historia de amor. Cuando al final de la historia de la Biblia sale fin, ¿sí? The end, ¿sí? El final, cuando sale ahí, el final en la historia de la Biblia, sale la parejita de protagonistas juntos porque lograron vencer y terminar juntos. ¿Y cuál es esa parejita que termina en Apocalipsis 21 y 22? Cristo y la Nueva Jerusalén, o la esposa, o la iglesia. Termina la historia que empezó también con una parejita. Termina con una parejita. Finalmente la Biblia es una historia de amor. Es una historia de un Dios que es amor, que mandó a su Hijo a salvarnos a nosotros por amor, que empieza con el amor de una pareja y termina con el amor de otra pareja, que es Cristo y su amada iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Sí, cuidado, porque a veces en este énfasis que a veces tomamos de que somos el ejército de Dios, y lo somos, lo tenían muy claro, por ejemplo, los celotes. Entre los discípulos de Jesús habían unos que eran así celotes, eran medio belicosos, medio peleones, y entonces ellos se veían a sí mismos como el ejército que tomaría el poder. Y la iglesia a veces asume esa postura. En el medioevo, la iglesia creía que era un ejército, y si usted quería ser consagrado al Señor, pues se volvía un soldado cruzado, iba y peleaba las batallas allá por liberar a Israel del dominio del Islam. Y entonces usted creía que el concepto que Dios quiere que tengamos es que la iglesia es su ejército. Otros tienen otro concepto, de que la iglesia es el edificio, el elemento físico, las tradiciones, los elementos sagrados, las canciones. Y la gente cree que la iglesia es eso, toda la cultura física en torno de la iglesia. Y entonces eso les lleva a comportarse de una manera.
Otros creen que la iglesia es el organigrama humano, las personas, el clero, o como llamaríamos en la iglesia evangélica o la iglesia protestante o la iglesia cristiana, llamaríamos los ministerios. Creemos que son las personas. Y usted oirá, por ejemplo, en televisión o en un noticiero que dicen, y la iglesia se pronunció sobre tal tema. Y no se pronunció la iglesia, se pronunció una autoridad de la iglesia. Y entonces algunos creen que la iglesia es las jerarquías y el clero y los ministerios. Y entonces eso nos lleva a tener una visión y esa visión nos lleva a tener una conducta. ¿Usted está bien conmigo? Como uno entiende las cosas, terminará afectando la manera en que uno actúa. Ahora, desde los años 60, entonces surge un nuevo movimiento que dice que la iglesia finalmente es la tribu de Efraín que se perdió. Y todas las promesas que están para la iglesia son las promesas dadas para esa tribu y que entonces ahora simplemente hay que volver a encontrarnos y entonces las personas empezó esa tendencia a buscar en su genealogía algún tatarabuelo que tuviera un apellido así medio judío y escúlqueme y finalmente usted encontrará en su genealogía gente hasta de Júpiter, yo creo, ¿cierto? Usted puede encontrar de la tribu Cherokee, de los gitanos, de lo que sea. Y entonces buscan ahí algún apellido judío para decir, mire, yo soy judío y como soy judío, entonces estoy llamado a guardar la Torá y a seguir la ley. Entonces busquen mi genealogía para que entonces la iglesia, el movimiento mesiánico, atrae a las personas a eso, a buscar su genealogía para empezar a discutir sobre temas de la ley. Es muy importante que sepamos realmente cuál es el rol que nos corresponde, porque cambiando nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de entender el cristianismo y de vivir el cristianismo. Pablo tenía problemas, inclusive, le voy a decir, la iglesia cristiana, una de las primeras persecuciones que enfrentó fue la persecución de los judaizantes, de la gente, como este último ejemplo que les dije, que decía, no, ustedes lo que pasa es que son judíos que están volviendo a la Torá. Y entonces tienen que circuncidarse y guardar la ley. Esa fue la primera persecución y por lo tanto, por la menorá, sabemos que va a ser una de las últimas persecuciones. Una de las grandes últimas persecuciones que sufrirá la iglesia va a ser por los judaizantes, por esas personas que creen que la obra de Cristo hay que completarle, ¿no? Sobre la obra perfecta de Cristo, su obra perfecta, usted tiene sus buenas obras para ponerlas encima. ¿Y sus buenas obras qué son, según la Escritura? Trapos de inmundicia. Entonces usted a la obra de Cristo le va a poner encima un trapo de inmundicia que son sus buenas obras. La obra de Cristo es completa y nosotros sabemos que al que no le alcance con lo que Cristo hizo, no tiene solución. Por eso no tomamos, ¿recuerdas? Baba de guerrero africano, ¿recuerda el ejemplo que les conté? Cristo lo hizo completo. Pablo luchaba contra eso. Por eso Pablo en Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones acerca de la ley. ¿Qué es lo que precisamente significa ese movimiento mesiánico? Hay que entender cuál es nuestro rol. El rol que nos corresponde a nosotros es el rol que debe descubrir la iglesia descubrirá su verdadero rol al final. Según Apocalipsis, la iglesia descubre realmente quién es al final. Y en estos tiempos finales tenemos que empezar a entender quiénes realmente somos. Y el verdadero misterio es que no somos los hermanos de Cristo, ¿no? Y vamos a buscar en nuestra genealogía para ser también judíos y ser hermanos de Cristo. Y nuestro trabajo tampoco es ser los servidores de la fiesta. La iglesia está para servir. Marta, afanada y turbada de muchas cosas. Ay, ¿la iglesia qué es? La iglesia entonces es ¿qué? El amigo del esposo, ¿no? Juan el Bautista, son los profetas. Entonces finalmente, ¿cuál es el rol final y verdadero que la iglesia debe tener? El único verdadero rol es el de esposa. El de esposa. Y hasta que no descubramos y resolvamos ese gran misterio, ese inmenso misterio, podemos estar asumiendo los roles equivocados para el momento histórico. Si tal vez la iglesia en algún momento tuvo que ser el ejército de Dios, si tal vez la iglesia en algún momento tuvo que ser el clero o los ministerios o los dones, en el tiempo final Apocalipsis nos hace entender que el rol definitivo de la iglesia, y no estoy hablando de esta congregación, la iglesia de Cristo, es asumir el rol que le corresponde, el único y verdadero rol
que es el rol de esposa de Cristo. No estamos peleando con los otros por tener algún apellido judío para también heredar la tierra. No, nuestra herencia es nuestro esposo. Nuestra herencia es nuestro Señor. No estamos en Él por razón distinta, sino porque lo amamos a Él. Por eso Dios no le prometió al pueblo de Israel como herencia la tierra, a Abraham y su descendencia. Pero a nosotros las promesas son celestiales, que le quede muy claro eso. Estar con Él para siempre. Esto finalmente es una historia de amor. Entonces, para que esta revelación llegue, vamos a empezar por algo que seguramente ya revisamos, pero para usted va a ser muy bueno entenderlo de nuevo. Entender lo que realmente es la iglesia, dónde realmente surge la iglesia. Yo le decía, a mí me enseñaban que la Nueva Jerusalén era una ciudad cuadrada donde vamos a vivir por la eternidad. También me enseñaban que la iglesia empezó el día de Pentecostés. Empezó la iglesia. La iglesia recibió, fue revestida de poder ese día, pero no fue creada ahí. ¿Cuándo fue creada la iglesia? Tratemos de resolver ese gran misterio. En Efesios capítulo 5 se está resolviendo el misterio, se está planteando el misterio y resolviendo. Y Pablo dice, mire lo que dice Efesios 5, esto lo has leído, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Alguien ha leído eso en otra parte? Una tarjeta que le mandaron de matrimonio tal vez. En otra parte dice eso casi idéntico, casi idéntico. ¿Cuándo la Biblia dice esto también? Correcto, en Génesis. En Génesis, allá al comienzo, mire cómo dice, para que vea que es casi lo mismo. Dijo entonces Adán, Génesis 2, 23 y 24. Cuando le trajeron a varona y él la vio, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto dejará el hombre, dice, clarito dice, por tanto, dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Correcto? Eso lo dice ahí también. Igualito. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí no está eso de que será llamada varona porque el varón fue tomado. ¿Sí ve? Aquí sí dice, será llamada varona porque el varón fue tomado. Cuando habla de la iglesia no dice eso. Cuando habla de la iglesia deja esa parte que dice que la mujer fue llamada varona porque fue tomada del varón. La iglesia será llamada iglesia cristiana porque fue tomada de Cristo. Es totalmente coherente, es totalmente equivalente esta porción. Entonces, cuando Efesios nos está hablando el misterio que tienes que proponerte, yo le pido al Espíritu Santo que ponga en tu corazón un reto a partir de hoy. Voy a descifrar el gran misterio. El misterio que Pablo declara como el más grande misterio de las palabras, de las Escrituras, lo voy a descubrir. Y cuando descubra ese misterio, esa respuesta va a determinar mi concepción y mi conducta. Necesito descubrir ese misterio. Espíritu Santo, revélanos ese misterio. Y lo estamos empezando a descubrir. Entonces encontramos que hay un paralelo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, entre el primer Adán y el postrer Adán. El postrer Adán o último Adán es Cristo. Pablo mismo lo expresa, 1 Corintios 15, primer Adán y último Adán. Pero también entonces hay un paralelo entre la primer varona, que se llamó varona por salir del varón, y la esposa de Cristo, que se llamó iglesia cristiana por salir de Cristo. Ese paralelo está siendo demostrado. Y ahora la pregunta, fíjate entonces cómo fue creada esa primera varona o esa primera mujer. Génesis 2, 21, 22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Punto de partida para que descifremos el gran misterio de qué es la iglesia. ¿Cuál es verdaderamente el rol de la iglesia? Punto de partida. ¿Cuándo realmente aparece la iglesia? Sabemos cuándo apareció la primera mujer, la esposa de Adán. Apareció porque Dios le abrió el costado y de ahí sacó una costilla, y de la costilla, de lo que salió de ahí, hizo una mujer y se la trajo y fue su compañera. Y ahora vámonos al postrer Adán. Y en el postrer Adán encontramos en Juan 19, 34 que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Al primer Adán le abrieron el costado y de lo que salió de ahí le hicieron a su compañera.
¿Lo tenemos claro? Al postrer Adán le abrieron el costado y de ahí salió sangre y agua. Tipo, dice la mayoría de los teólogos, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y el bautismo que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cuál es el momento de creación de la iglesia? ¿El Pentecostés? O cuando Jesús le dijo a Pedro que te daré las llaves del reino, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí fue cuando se fundó la iglesia. No puede ser ahí porque Cristo no había muerto. ¿Cuándo se funda la iglesia? Cuando Cristo murió, le abrieron el costado. Y de lo que salió de allí fue formada la iglesia, la esposa de Cristo. Fue formada. Hay un punto que es diferente, que en el caso de Adán dice, cerró la carne en su lugar. ¿Por qué cerró la carne en su lugar? Usted imagina que todos los días que llegaba Adán a la casa, si es que llegaba, yo creo que Eva con el disimulo de abrazarlo y venga, le hago un masajito en la espalda, si está cansado, si está, ¿qué era lo que hacía? Ella contar las costillas, ¿cierto? Ella tenía muy claro el inventario, porque donde le falte por ahí otra, ¿cierto? ¿Cómo aquí? ¿Y esta costilla qué? No, porque ella sabe que ella fue hecha ahí y se las llevaba contaditas. Pero no es que la carne fue cerrada en ese lugar, desapareció hasta la cicatriz. ¿Por qué cerró la carne del Señor en su lugar habiendo más costillas? ¿Cierto? Hubiera dejado abierto por si de pronto las cosas no funcionan con varona, no se entienden. Es que a veces es difícil esa vida de casados. Entonces él hubiera aprovechado que está abierta y saca otra costilla y dice, venga, aquí hacemos otra. ¿Cierto? No, cerró la carne en su lugar. ¿Por qué? Porque ya le dice a la compañera, se acabó, está cerrado. Ahora mire ese contraste en el caso de Cristo Jesús. La herida del costado de Cristo no se cerró. Tal vez Cristo tiene problemas de cicatrización. Usted puede tener alta el azúcar, ¿sí o no? Usted, ay, el Señor tiene problemas de azúcar, el Señor, vamos a orar. No, porque ¿por qué no se cerró? Mire, en Juan 20, 27, vino el discípulo que dicen incrédulo, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, tan pronto él metió la mano y vio que sí era la herida esa que estaba todavía abierta, él dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Construyamos así brevemente una definición de la iglesia que nos empieza a dar un pie a lo que vamos a llegar. Yo creo que cuando lleguemos a descubrir ese misterio, yo creo que el Señor ya viene por nosotros, porque a mí me parece, según Pablo y según yo he estado estudiando, es el más grande misterio, lo más hermoso. ¿Qué sería la iglesia? La iglesia entonces es la Nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo, que fue sacada del costado de Cristo por medio de su sangre y el agua del bautismo, fue sacada de su costado, y está integrada por aquellos que no son incrédulos, sino creyentes, ¿correcto? Que no somos incrédulos creyentes, que venimos al Señor a decirle, Señor mío y Dios mío. Somos los bienaventurados que hemos creído en la obra de Cristo sin haberlo visto. Somos unos bichos raros, somos unos seres especiales que sin haberlo visto, sin haber metido la mano en su costado, tenemos la certeza plena de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Por qué no dice, soy bienaventurado? Dígalo, soy bienaventurado, porque he creído sin haber visto. Díganme, no, soy bienaventurado. Ahora piense un momentito en todas las luchas que tiene y problemas que tiene y los compromisos para la semana entrante y todo. Y por favor enfréntelos como lo que usted es, un bienaventurado, porque usted ha creído sin haber visto. Ese corte en el costado no es accidental, tenía que ocurrir. Hebreos capítulo 10, 19 y 20 nos dice lo que significa ese corte en el costado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escuche esto, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su propia carne. Un solo punto vamos a lograr, y a mí me parece gran cosa ese primer y único punto, lograr entender que cuando Jesús está en la cruz, le rompen su costado, es el momento que da partida a la formación de la que ha de ser su esposa.
La de que es su esposa es aquella alcanzada por su sangre y lavada con su sangre. Recuerda que Efesios dice que por medio del lavamiento por la palabra, esa que Él perfeccionó para sí mismo y que finalmente terminará esta historia. Esta historia, cuando salga el fin y se vaya agrandando las letras F-I-N ahí en la novela y acaba la silueta de esos dos abrazados y besándose, es el Señor con nosotros, para que sepa. Le estoy contando el final. ¡Ay! Le expolié la novela, pero le estoy contando cómo termina esta historia de amor, que empezó en amor, que se mantiene todo el tiempo en amor y que termina en amor. Nuestro amado, por favor. Le digo una cosa, pocas veces me he sentido tan limitado y tan frustrado como hoy. Es tener algo tan grande y sentir que no puedo entregarlo. No sé si has sufrido de cálculos. Bueno, pero realmente es lo que puedo sentir en este momento. Solo puedo decirte algo: la herida de Cristo sigue abierta. Usted me dijo que la de Adán se había cerrado. ¿Por qué? Porque la compañera ya estuvo, ya se acabó. Y entonces, ¿por qué la de Cristo no se ha cerrado? Le voy a demostrar que hace cada vez, inclusive tanto que hay para dar. Inclusive Zacarías dice que cuando vean al Señor Jesús, dice que mirarán al que traspasaron, ¿cierto? Dice así. O sea, ¿qué le van a ver? Para que ellos sepan que fue el que traspasaron. La herida abierta. ¿Por qué la herida de Cristo está abierta? Yo todo lo que le pido a usted esta noche es que me responda a esa pequeña pregunta. La herida de Cristo está abierta porque la esposa de Cristo aún no ha sido terminada. Está siendo fabricada cada día. Está siendo elaborada cada día un poco más. No se ha terminado. Y si no se ha terminado, quiere decir que aún hay oportunidad de salvación. ¿Qué es la herida de Cristo? Sangre y agua. Agua. Por medio de agua nos incorporamos al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda? Por ese camino vivo, santo y eterno que Él abrió a través de su propio velo, que es su carne. Entramos al cuerpo de Cristo, nos podemos meter como Tomás, se metió dentro del cuerpo de Cristo, nosotros podemos entrar a ser parte del cuerpo de Cristo por el bautismo, pero primero somos limpiados por su sangre. No es problema de cicatrización, es que la sangre de Cristo sigue fluyendo para salvación y para perdón de pecados, cualquier pecado. A mí esto no me gusta casi predicarlo, de verdad, porque yo soy malo y hay gente a la que no me gustaría perdonar. Y hay gente a la que no me gustaría que Dios perdonara. A mí sí que me perdone todas las cosas. Pero hay una gente que digo, uy, Señor, seguro lo va a perdonar, ese va a estar allá en el cielo, seguro me lo pone de vecino. Uy, no sé. Y es un ratico por la eternidad. Pero el Señor no es como yo, Él quiere que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, Primera de Juan, el apóstol que entiende de amor, dice que si llegamos a entender este dilema, este gran misterio, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando le dice a una persona que vaya a la iglesia, no es solamente para que le regale una Biblia. Le están dando la oportunidad de ser lavado con la sangre de Cristo y que todos sus pecados, sin importar cuáles sean borrados y perdonados para siempre. Tal vez la ley no los olvide. Tal vez los que fueron afectados no olviden tus pecados. Lo más probable es que tu esposa no los olvide. O tu esposo no los olvide. Lo más probable es que la DIAN no los olvide. Lo más probable es que, haya memoria de tus pecados. Pero serán borrados del libro de la vida y Dios los olvidará. Esa oportunidad está abierta de que alguien que en este momento, como todos los humanos, estamos vía condenación, de que alguien pueda entrar al cuerpo de Cristo por fe y sea un bienaventurado que sin haber visto crea en Él y diga, mi Señor y mi Dios. Y ese, queridos compañeros y compañeras, ese es el punto de partida para empezar a descifrar este gran misterio, que la iglesia es la esposa de Cristo
que la conducta que nos corresponde, que la actitud que nos corresponde, que el enfoque que nos corresponde es el enfoque de la esposa del Cordero de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lleguemos hasta ahí nomás hoy. Creo que es suficiente punto de partida. Voy a mostrarles en diferentes personajes de la Escritura cómo este misterio ha estado encapsulado y escondido a los ojos de muchas generaciones, y a Dios le va a placer dejárnoslo entender a nosotros. Y eso, escúcheme, te lo garantizo, si lo entiendes, va a cambiar tu relación con Dios para siempre. Y va a librarte de esos que quieren ser la hermana de Cristo, el sobrino de Cristo, el tío de Cristo, porque ya tienes claro qué es lo que debe ser. Por eso, mientras piensas un poquitico en esto y cierras tus ojos, respiras profundo y entiendes por qué muchas cosas de la Biblia, por qué la Escritura dice mi marido es mi hacedor. ¡Wow! Ya entiendo por qué la Escritura dice eso. Cuando empiezas a tratar de hacer el esfuerzo de sentirte amado y amada y sentir que el Hijo de Dios haría todo por ti, que esta es una historia de amor, de alguien que está preparando lugar para nosotros, para que estemos con Él para siempre, y aún así no nos ha abandonado ni nos abandonará. Ahora entiende por un momento que la razón por la que el Señor te ama no tiene que ver con tus buenas obras, nada tiene que ver, ni tus buenas obras te van a dar el amor de Dios. Dios no te ama porque te portas bien, no estoy invitándote a portarte mal. Cuando entiendas cuál es la conducta que te corresponde, la vas a tener sin esfuerzo. Pero también quiero decirle a las personas que están hoy aquí, y tal vez a los que no han tenido antes esa oportunidad, quiero decirles que la herida está abierta, que la sangre de Cristo está brotando perdón y salvación para todo aquel que entiende que no se trata de religión, de cleros o ministerios, de sectas, de grupos, de movimientos, de nombres, de estos versus otros. Se trata de que solo hay una sangre capaz de limpiar todos los pecados que cargan tu vida. Yo quiero invitar a algunos que quieran hacerlo allá donde están. Nuestro estilo es un poco distinto a las otras congregaciones que respetamos y amamos mucho, pero somos muy inclinados a lo íntimo, a lo personal, a lo secreto. Por eso ahí donde usted está, quiero que entienda, si Jesús estuviera frente a usted y usted le viera el costado abierto y usted pudiera meter sus dedos hasta que casi toda la mano se le mete dentro de ese agujero horrible que le hicieron, y lo ve que Él vive y vive para siempre y tiene semejante atravesado, porque dice que lo traspasaron, ¿no? Usted va a decir, mi Dios y mi Señor. Pero usted puede reconocer a Cristo como su Dios y su Señor hoy sin haberlo visto, y no solo será salvo, sino será bienaventurado. Por eso yo quiero invitar a quien quiera hacerlo de verdad esta noche a mirar a Cristo Jesús, a mirar su costado con los ojos del Espíritu, aunque físicamente no lo vemos, y simplemente mirándolo decirle, mi Señor y mi Dios. Dígaselo, mirándolo, dígale una vez más, mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios. Ahora con palabras suyas dígale, Señor, yo soy una bonita colección de errores y equivocaciones. Yo soy un compendio de fallas. Soy una enciclopedia de defectos. Pero yo quiero hoy reconocer, Señor, que la salvación proviene de ti y que no hay otro camino sino el que fue abierto a través de tu propia carne. Te pido, Padre, dile al Señor, dígale, te pido, Padre, que lave mis pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dígale así de nuevo, por favor, es importante que le diga, Padre, yo te pido que laves todos mis pecados con la sangre de Jesucristo tu Hijo, quien es mi Señor. Hago aquí un paréntesis, porque ese término de mi Señor también es como Sara le decía a su esposo Abraham, ¿no? Y la Biblia hace claridad en eso para que entiendas eso, y seguimos hablando de este tema. Pero en su oración sígale diciéndole, reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Dios.
confieso mis pecados, me arrepiento y me aparto. Te pido que me laves y te pido que me hagas parte de esa ciudad celestial, de esa amada esposa del Cordero, de la iglesia de Cristo mi Señor. Hazme parte de ese gran misterio, Señor. Tú decidirás cuál congregación en particular o cuál lugar o bajo qué nombre o logo, eso es secundario, pero yo quiero ser parte. Yo le pido que se lo diga al Señor: Señor, quiero ser parte de tu iglesia, quiero ser parte de tu cuerpo. Dígaselo. Tú decidirás si en un dedo, en un ojo, en una oreja, en qué parte del cuerpo me pondrás, pero dile: Señor, yo quiero ser parte de tu cuerpo. Dile al Señor de nuevo: lávame para ser parte de tu cuerpo. Y ahora usted que lo hizo con sinceridad, con los ojos cerrados, escúcheme, porque voy a hablarle proféticamente en el nombre del Señor. Como si Cristo estuviese delante suyo, hoy el Señor le dice: tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Como te digo, puede que otros los sigan recordando o tú mismo te dejes martirizar, pero delante de Dios, por la sangre de Cristo, te has arrepentido, has confesado, has reconocido a Cristo como tu Señor. Tus pecados han sido perdonados. Somos ese grupo de bienaventurados privilegiados que hacemos parte del más grande de los misterios, que solo se resuelve al final, en el capítulo final de esta historia, pero es una historia con final feliz. Como todas las historias, empezó como una pareja que logra empezar una vida romántica y hermosa, pero como aparece un tercero y genera un caos, y sufren y se separan y se distancian y sufren persecución y rechazo, pero que finalmente terminan juntos. El final de esta historia es que estaremos con Él en el paraíso. Es lo que Cristo le prometió al ladrón de la cruz, y es lo que resume cuál es nuestro objetivo. Si te han enseñado otro o si has tenido otras expectativas, Cristo claramente dijo: nuestro final es con Él y en el paraíso. Te pido que estés de pie un momento y te prepares para adorar al Señor. Ten un momento de adoración. Yo sé que hoy aprendiste algo y tú vienes a la iglesia a inquirir en su santo templo, pero también a contemplar la hermosura del Señor. Adora al Señor. Tomemos un momento para adorar al Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.